Hablemos de los temas sociales. El señor ministro de Inclusión Económica y Social, Esteban Bernal, está enlazado con nosotros de modo telemático. ¿Cómo le va, ministro? Bienvenido, buen día. Hola Fabricio, buenos días. Qué gusto compartir con usted y bueno, siempre a las órdenes para poder solventar las inquietudes de la ciudadanía a través de ustedes, los medios de comunicación. Ministro, si bien es cierto, junto a Belkis Sánchez vamos a generar esta entrevista, ministro, si bien es cierto usted no es el responsable de la seguridad, sí es el responsable de los temas sociales. Y claro, cuando uno habla de inseguridad y la asocia a la delincuencia común, no a la organizada, sino a la delincuencia común, uno también tiene que ir a la raíz del problema de la delincuencia, del origen de la delincuencia común. Una de nuestras oyentes, nuestra amiga Natasha Rojas, me había escrito temprano y me decía: son necesarias medidas que afecten las causas que generan la inseguridad de la violencia. Solo se busca lamentablemente enfrentar los efectos de la misma. ¿Cuál es esa génesis? La pobreza, la desigualdad, la falta de inclusión económica y social, que es la rama de su experticia. Le pregunto a usted, en el rubro que a usted le corresponde, ministro Bernal, ¿qué está haciendo el gobierno para atacar las condiciones sociales que desembocan en la delincuencia común? Ministro Bernal, tenga la bondad. Bueno, gracias Fabricio, saludo Belkis también por estar presente en esta entrevista. Hagamos algo de un análisis. Yo nunca rehuyo a ninguna pregunta con respecto a la responsabilidad del gobierno, más allá de algunas de ellas, responder desde lo conceptual y otras desde lo de fondo, en lo que a mí compete como ministro de Estado de Inclusión Económica y Social. Mire, Fabricio, yo creo que los análisis de lo que vive un país, no solamente el Ecuador, en América Latina o en el mundo, tienen que ser vistos desde una perspectiva estructural y no coyuntural. Y si hablamos de eso, usted ha tocado algunos temas de carácter sensible que efectivamente motivan la realidad que en un momento dado vivimos en el Ecuador. No crea que la inseguridad marca un territorio distinto a partir del inicio del gobierno del encuentro. No crea que la pobreza marca un momento distinto a partir del gobierno del encuentro. A la inversa, yo creo que algunas de ellas, por ejemplo, la inseguridad en el tema de las cárceles, se reactivaron o se impulsaron a través de esa decisión del gobierno nacional de no transar y de no ser permisivo, como sí lo fueron gobiernos anteriores, con estos sectores, en donde efectivamente se pululó lamentablemente la delincuencia organizada en el Ecuador. Ahora bien, la delincuencia común a la que usted hace alusión, efectivamente, tiene una génesis, una raíz en la cual una sociedad perdió empleo de manera paulatina, permanente, motivado por dos elementos fundamentales. El primero, una mala práctica política por 14 años. Y el segundo, una pandemia. Es indudable que la pospandemia muestra dos caras de la moneda de una sociedad. La primera, una reactivación económica en marcha. Tenemos en este momento un país que no restringe el aforo, Fabricio, Belkis, no restringe el aforo. Un país en el que cada rincón de sus cantones, de sus parroquias, se volvió a activar la economía. Usted y yo creo que fuimos testigos y pudimos valorar ese estadio lleno de más de 60,000 personas en el Ecuador, en el partido Ecuador-Argentina. Esto, aunque parecería ser un poco suntuario, termina siendo profundo, porque al final del día removió nuevamente la economía de aquel que vende chicles a la salida del estadio, la economía de aquel que vende helados, la cerveza, etcétera. Es decir, una reactivación económica que empieza a sentirse. La determinación de fuentes oficiales dicen 350,000 nuevos empleos adecuados. No es lo anhelable, probablemente, Fabricio, pero son puntos de partida. Y claro que estamos activando al Ecuador. Y ahora sí, para concluir rápidamente esta primera reflexión alrededor de esto, nosotros en el marco del Ministerio de Inclusión Económica y Social trabajamos en el ámbito de la protección social mientras el desarrollo económico se nos viene, porque usted no puede desprender la acción social de la política económica, porque cuando usted genera un empleo adecuado para un padre o madre de familia, estos núcleos familiares concomitantemente disminuyen grandes males de la sociedad, empezando por la inseguridad, que algunos de ellos se ven obligados a delinquir producto de la necesidad. Sí, es una realidad sociológica a nivel latinoamericano. Disminuimos
desnutrición crónica infantil, que es un grave mal que tiene el Ecuador y que ningún gobierno, Fabricio, ninguno, ha sido presidido por el presidente un programa para disminuir la desnutrición crónica infantil como lo llevamos adelante con el presidente Lazo. Estamos hablando del 30% de nuestros niños de 0 a 2 años con desnutrición crónica infantil, la segunda porcentualidad más alta de la región, solo por debajo de Guatemala, por encima de Haití, por encima de Venezuela. Veamos los niveles de dificultad que tenemos en este ámbito, y le decía, con un empleo adecuado, un padre concluye finalmente, disminuye desnutrición, inseguridad, que fue el punto de partida de esta pregunta, desnutrición crónica, mendicidad, trabajo infantil, migración, y etcétera, etcétera. Por eso, la mejor política social se llama empleo. Pero siempre las fuerzas políticas generan dificultades, no concluyen con el anhelo de un gobierno como el nuestro, pero sí frenan la vertiginosidad con la que debemos avanzar, como por ejemplo cuando frenaron la ley de inversiones. Esa es la realidad, Fabricio, y reitero, perdóneme haberme alargado mucho, soy muy respetuoso del diálogo en una entrevista, pero quiero decirle que mientras aquello avanza, nosotros tenemos que generar protección social, pero también generar alternativas y oportunidades. Por eso damos créditos de desarrollo humano, impulsamos la entrega de bonos a los sectores más necesitados, hemos hecho una actualización de la base de datos de bonos y de esta forma ampliamos el círculo de atención social que es la responsabilidad de mi cartera de Estado. Ministro, buenos días. Le saluda Belkis Sánchez. Mi ánimo no será desconocer las acciones que se ejecuten desde su cartera de Estado, pero sí quisiera detenerme un momento en este análisis que estamos realizando. Es cierto que no se puede desconocer el impacto que ha dejado la pandemia y que poco a poco se ha procurado una reactivación del país desde el punto de vista de lo económico. Sin embargo, la sensación que existe es que seguimos responsabilizando a gobiernos anteriores respecto de la situación actual de nuestro país. Estamos próximos a cumplir ya el primer año de este gobierno, el próximo 24 de mayo, e insisto, esa es la sensación que muchos ciudadanos tienen, seguir responsabilizando a los gobiernos anteriores. ¿Por qué el gobierno actual no termina de tomar las riendas? ¿Qué pasó, por ejemplo, con el ofrecimiento de miles de empleos? En esta misma mesa de trabajo hemos tenido la oportunidad de dialogar con economistas, con expertos que coinciden en que no hay una política económica clara, por ejemplo. Yo creo que entrar de mi parte, que además no me corresponde, no soy el ministro de la cartera de Estado pertinente, en tecnicismo sobre datos en los cuales yo le puedo demostrar que la economía ha tenido una recuperación enorme, en donde usted tenía un país como Venezuela, como Perú, que tenía un promedio de inversión extranjera directa de 9.700 millones de dólares en el año 2020. En Colombia, que tenía una inversión de 11.700 millones y Ecuador tenía 400. Hoy tenemos 2.700 millones de dólares de inversión, lo cual quiere decir que se genera una confianza para que esto empiece a generar empleo como tal. Hablarle de la recuperación de más de 350.000 fuentes de empleo no es poca cosa, luego de lo que usted acaba de reconocer, una pospandemia que no le es fácil para nadie. Creo que ha habido un tema que inclusive ha sido muy ingrato por parte de un sector de la sociedad política del Ecuador, el no reconocer el haber sido líderes en un proceso de vacunación que hoy nos tiene, como les había dicho hace un momento, en un proceso de reactivación económica. Véame, Belkis, yo me encantaría dejarle mayores números y decirle, mire, esta es la otra realidad, pero también hay que contrastar sobre las dificultades a las cuales nos sometemos. Usted presenta una ley de inversiones y la Asamblea Nacional le da la espalda no al gobierno, le da la espalda al pueblo ecuatoriano. Si usted presenta una alternativa para que la vertiginosidad con la que usted demanda existan mayores fuentes de empleo, con la que la sociedad a la que mi ministerio preste el servicio, porque yo recorro el país, yo soy uno de los ministros que mayor tiempo de mi actividad semanal estoy en territorio, he recorrido ya 19 provincias en mis 7 meses de gestión, en donde estoy directamente con la gente de mayor vulnerabilidad, y claro, se demanda empleo, aquella persona que vende o tiene su pequeño emprendimiento pero no le alcanza para poder mantener a su familia. Cuando converso como ministro con ellos, como ciudadano, me dicen, necesitamos el empleo. A ellos hay que preguntarles si se llama precarizar cuando le decimos, permíteme que una empresa te contrate por 4 horas y no por 8.
Y él dice, feliz de la vida, perfecto, y vendo mis chifles y tengo mi fuente de empleo. Pero pregúntese en una asamblea si reflexionan sobre la base de realidades ciertas, tangibles, que yo sí las vivo cuando recorro el país con todo el cordón humanitario que lanzamos en eventos. Además, hay un tema que seguramente los buenos analistas, y a quien respeto enormemente, que debieron haber compartido en su panel, no evaluaron también. Este debía haber sido, no tengo la voz oficial para así afirmarlo, pero creo yo, por haberlo vivido, uno de los inviernos más crudos que ha tenido el Ecuador en los últimos años. 33 puntos neurálgicos en el país, 12 de los cuales generaron damnificados, miles de damnificados. Y no solamente con respecto a la época invernal, tenemos el socavón de Nabón, ¿no? En que lamentablemente existe una burbuja en la parte céntrica y está botando abajo todo un pueblo y una ciudad en mi provincia de La Suay. Tuvimos el socavón de Zaruma, hemos tenido el sismo en Esmeraldas. A eso súmele 8 eventos catastróficos como la Gasca, como el tema de Maná, como el desbordamiento del río Coca, como el problema de Chimbo, de Guano, etcétera. Me quisiera expandir en decir en donde hemos tenido que llegar con la ayuda humanitaria del gobierno, que también forma parte de esa realidad. Y ustedes no le han visto al presidente cuando usted decía, con toda reflexión, con todo su punto de vista, no debíamos acusar al gobierno anterior. Estoy de acuerdo. Y le digo que yo lo que hago es reflexionar hechos suscitados que generaron unas consecuencias dadas y que las vivimos. Lo que pasa es que daría, ministro, perdón que le interrumpa, daría la impresión de que ese discurso de responsabilizar a Moreno, a Correa, o sea, a los gobiernos anteriores, como que ya se desgastó. O sea, ya la gente quiere que ustedes van a tener un año el próximo mes, el primer año de gobierno, y ya la gente quiere ver en realidad acciones correspondientes a este gobierno, ministro Bernal. Y lo hemos demostrado. Creo que le acababa de dar algunos datos relacionados con la nueva realidad de la economía, sobre todo sobre lo más sensible, la generación de empleo. Le he dado datos en los cuales no acuso al gobierno, pero sí menciono a actores políticos que frenan insanamente el desarrollo del país, motivados de argumentaciones tibias, yo diría triviales, cuando dicen precarización del empleo y no entienden que la persona que vende chifles, y perdón someterme a ese ejemplo, pero es el que mencioné hace un momento, sí quiere un empleo más flexibilizado y no se preocupa de tecnicismos políticos en los cuales sí ancesta. Pero yo le doy la razón, Fabricio, yo no entro en el detalle del mire esto, lo que pasó, yo hago una valoración previa para entender en una reflexión actual, o podríamos dejar de lado lo sucedido en 2 años con pandemia. Imposible, ¿verdad? Yo no creo que ninguna reflexión periodística le invite al entrevistado a decir, ya deje la pandemia, ese es un tema que ya lo vivimos, ahora hay que ver lo que hacemos. No, yo creo que todos reflexionamos. Lo diferente es cuando tocamos las malas prácticas políticas y ahí sí le decimos, yo creo que eso ya se desgastó. Yo en lo personal creo que ambos hechos generan un antecedente para analizar lo que hoy nos pasa. Pero yo voy a ser reflexivo sobre lo por usted solicitado. ¿Qué hemos hecho? En materia económica le había mencionado. En materia social, con usted mismo, por la generosidad que han tenido de invitarme, hemos reflexionado sobre el proyecto, tabla de pensiones alimenticias para adultos mayores, el proyecto de abrazo de adopción, que jamás fue tocado en este país y que me siento orgulloso de decirle que los primeros resultados se empiezan a dar. Tenemos niños y niñas adoptadas en un tiempo récord de 6 meses, de 8 meses, cuando los procesos de adopción han durado 3, 4, 7 años. Usted dirá, son temas un poco aislados de la realidad que vive el Ecuador. No, son los más importantes, porque hablamos de la población más sensible de este país, que se llama los niños y las niñas, aquellos que están en casas de acogida. Siempre he dicho e invitado, y hago la invitación tanto a Belkis como a usted, cuando les pueda yo acompañar, porque tienen que tener una autorización pertinente. Vayamos a las casas de acogida, miremos a aquellos niños que pasan años en esa casa de acogida sin obtener su derecho a tener un calor humano, una familia. Hemos logrado, en este marco de la política social, subir de mayo del 2021, con datos estadísticos específicos, de 4 organizaciones internacionales para adopción en el país. Hoy tenemos 12 y vamos para tener 14 en los próximos 3 o 4 meses. Hemos crecido en el 78% de organizaciones internacionales para aportar al cumplimiento de una de las políticas más sensibles y nobles que tiene un país, la adopción. Y le seguiríamos mencionando varios de los proyectos que nosotros en el marco de nuestra competencia hemos realizado. El proyecto Impulso Violeta,
que nos permite generar a través de las ferias del encuentro la posibilidad que la gente dinamice su economía. Cuando fui gobernador, estimado Fabricio Belkis, yo fui a entregar un curso de capacitación agrícola en mi provincia de La Suay, en la ciudad de Cuenca, en una parroquia que se llama Victoria del Portete. Llegué, habíamos entregado el curso y la señora, doña Estelina, se acercó donde mí, ¿no? Y subió al escenario y dijo: gobernador, no me enseña a producir lo que yo ya sé, pues yo sé producir en la tierra. Ayúdeme a vender porque se me muere la manzana bajo el árbol. Ahí entendí que hay otros tipos de política que hay que emprender y hoy lo pongo en práctica aquí en el ministerio. Damos créditos de desarrollo humano, impulsamos capacitación, ponen su emprendimiento y hasta ahí llega el Estado. No, hay que ayudarles a vender y eso ha mejorado la calidad de vida de miles de mujeres porque hemos creado más de 300 ferias del encuentro en donde la gente comercializa ese pequeño emprendimiento de venta de aceite de coco, de venta de chifles, de venta de manillas, en las cuales compro las manillas ahí en las ferias del encuentro. Como ve, hay temas tangibles, pragmáticos, que son analizables y que siempre estaré abierto para poder profundizar con ustedes sin duda alguna, mi estimado Fabricio. Le voy a trasladar una pregunta que es interesante que acabo de recibir de una de nuestras oyentes. Dice, le voy a leer textual. A la gente, ¿por qué no le preguntan si en vez de un trabajo de 4 horas quiere uno de 8 horas con afiliación al IES? Que le pregunte a la gente si quiere que la salud sea un bien público y que tenga buena atención. Que pregunten si a la industria nacional si quiere que importen los mismos productos desde otros países. Que le pregunten a la gente si quiere andar tranquila por la calle sin peligro que lo asalten o lo maten. Estas son preguntas tal cual he leído, ministro Bernal, que me escribe una oyente. ¿Qué le parece? Perfecto, porque además me permite interactuar con la distinguida o el distinguido ciudadano. Es una dama, una dama. Obvio, si usted le pone... No solamente al ciudadano que está en la calle del ejemplo previo en el análisis conjunto y le dice, ¿quieres un trabajo de 4 horas o 8 horas? Sin duda que le va a decir el de 8, pues. Eso es indudable. Pero si le dice, no tengo hoy el trabajo de 8 horas, probablemente te lo tenga en unos 6, 7 meses, pero quieres uno de 4, téngalo por seguro que le va a decir, prefiero el de 4. Eso es lo que queremos hacer, en el que esto empiece a dinamizarse con mayor celeridad. Cuando usted le pregunta a un ciudadano, ¿quiere una salud pública eficiente? Tanto el ciudadano como quien le habla, queremos un sistema de salud pública eficiente. Yo quisiera un sistema de seguridad social eficiente. Y usted me va a decir, otra vez el ministro Bernal se va para atrás. Pero ¿cree que nosotros generamos unos 20.000 millones de dólares de déficit actuarial del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social? ¿Usted cree, Fabricio, en el marco de su reflexión profesional, periodística, al igual que de Belkis, cree que nosotros en 10 meses generamos 20.000 millones de dólares de déficit actuarial del IES? Es indudable que no. Y tampoco voy a poner el tema de los últimos 14 años para no tomarlo como cliché. Esto viene de un problema de años, en donde el presidente, yo he estado en reuniones, está preocupado de ir disminuyendo esas deudas que tiene el Estado para con el IES, que es de los afiliados, y a alguien se le ocurrió decir, eso es del Estado, eso no es de los afiliados. Vea usted, no es que quiera regresar, es que hay que analizar. El que no conoce el pasado no proyecta el futuro. Y por lo tanto yo estoy de acuerdo con el ciudadano que mencionó esto y le digo con el corazón, por supuesto que van a querer. Yo mismo les he preguntado, todos queremos una mejor salud pública. Y ojo, porque en la pregunta parece que lo entendí, probablemente me equivoco. Existe de por medio esa probabilidad de llevar y no privada. Nadie ha dicho, nadie en campaña nos decía que vamos a privatizar la educación, que vamos a privatizar la salud, y no hay ni indicio siquiera de que aquello pase. Lo que buscamos es reforzar de manera permanente. Y yo vuelvo nuevamente a mi tema que sí me compete, lo social. A los mismos ciudadanos que hacía la pregunta, ¿ustedes quieren que exista un mejor abrazo social del gobierno nacional? Sí, señor, por eso hemos actualizado. ¿Y sabe qué hemos hecho, Fabricio? Hemos ingresado más gente de los que han salido, pero sí ha habido inclusiones y exclusiones. Seguramente a su medio de comunicación y a varios en el país, porque me ha tocado frentear esto, porque ha sido una decisión en el marco del cumplimiento de lo que el presidente me prometió en campaña. ¿Han salido gente beneficiaria del bono de desarrollo humano? Sí, señor. Han salido quienes han estado en el DECIT 7, 8, 9 y 10 y han ingresado, ¿sabe quién? En el 1, 2, 3, 4. La primera etapa fue 85,000 nuevos núcleos familiares que ingresaron y 45,000 que se fueron. Los que se fueron llaman, indudable, porque se quejan. Los que ingresan nadie llama a decir muchas gracias, pero está bien.
Ese es el trabajo social. Me refiero al intercambio periodístico que a veces tengo en todo el país. Y yo le digo, cuando me fui a Montalvo con el presidente Lasso por estos temas relacionados con el invierno, mi equipo de comunicación estuvo previo ahí y nosotros tuvimos que ir por tierra. Y se fueron a comer algo en un restaurante. Y la señora les reconoció porque estaban con el logotipo del MIS y dijo, devuélvanme el bono. Empezaron a auscultarle y finalmente la señora dijo, es que con el bono ajustaba la cuota de la casa que estoy construyendo al lado. Entonces ahí entendí que habíamos dado misión cumplida, porque efectivamente quienes salieron son los que no deberían recibir el bono y que entraban con un abanico en otras épocas, ¿no? En época de elecciones, y cuando esto se entraba en crisis cerraban nuevamente, y en ese abrir y cerrar se quedaba gente que sin merecerlo recibía el apoyo del Estado, y se iba gente que hoy volvió a estar dentro de la base de datos, que necesitándolo no recibía el apoyo del Estado, Mauricio. Ministro Bernal, para finalizar, ¿qué tipo de acciones desplegaron ustedes en Esmeraldas luego del sismo de hace un par de semanas que justamente provocó afectaciones, y también el deslave en Sayahuasí? Entiendo que ustedes... Sayausí de mi provincia. En Sayausí. ¿Dónde queda eso? Perdón la ignorancia y la falta de conocimiento geográfico. No. ¿Dónde queda eso? Vaya, mi querido Fabricio, tenemos 221 cantones, 1432 parroquias, si no me falla el dato, así que no es fácil recordar todos los nombres, de eso descuide. Sayausí lo conozco a fondo más allá de mi visita, pero es mi provincia, es de la ciudad de Cuenca, es una de las 21 parroquias de la ciudad de Cuenca, de la provincia de La Suay, que recibió este lamentable deslave que cobró 5 vidas humanas, 5 paisanos míos que lamentablemente ya no están con nosotros, sus familias los lloran, pero hemos dado atención humanitaria. En el caso de Esmeraldas, gracias a Dios, no hubo víctimas mortales, con excepción de una persona que tuvo un infarto que se interpretará por parte del susto del sismo, pero ahí tuvimos casi más de 1,000 núcleos familiares afectados. En Sayausí bordean los 12 núcleos familiares afectados, más algunos otros que de manera concomitante también se incorporan, porque hay el tendero que no vende porque está cerrada la vía y que también genera un grado de afección a su economía, a su realidad, a su familia. Nosotros hemos hecho un cordón humanitario que tiene que ver con varios aspectos. Primero, asistencia inmediata, psicosocial, lúdica, educativa para los niños. Además de ello, entregamos kits de vestimenta, kits alimenticios, kits de vivienda, aportamos para que los albergues en donde, por ejemplo, en el caso de Sayausí son 7 familias, y en el caso de Esmeraldas existen alrededor de 235 núcleos familiares viviendo en albergues que está manteniendo el gobierno con la coordinación con las diferentes instancias autónomas. La propia prefecta de Esmeraldas tuvo a bien nombrarle al presidente padrino de Esmeraldas, contrarias ideológicamente, pero reconociendo el accionar inmediato del gobierno nacional. Hemos entregado 838 bonos, tanto de contingencia como alimenticios. ¿Por qué diferencio esto, Fabricio? Porque nosotros tenemos una competencia normativa y entregamos 605 bonos a familias en Esmeraldas. Pero 250 bonos logramos conseguir de los organismos internacionales por un valor de $240 cada uno, en este caso el Programa Mundial de Alimentos. Créame, Fabricio, que ahí pongo en práctica lo que siempre he dicho: cuando alguien es designado para servir como autoridad o es elegido para hacer lo propio, o designado o elegido, no va a administrar los fondos que existen, porque para eso quizás haya hasta un mejor contador, un mejor profesional. Uno tiene que buscar alternativas y golpeando puertas. Ahora hemos hecho con organismos internacionales y hemos dado una cobertura mucho más amplia como una primera etapa. Más de 1,200 núcleos finalmente serán los afectados y damnificados que identificaremos en este lamentable sismo que vivió Esmeraldas, pero que sepan las hermanas y hermanos esmeraldeños que el Estado y el Gobierno Nacional está con ustedes. Ministro, en un minuto brevísimo, no quiero dejar de preguntarle esto porque el otro día entrevistamos aquí al director de Clear Report, una empresa encuestadora, Francis Romero, y entiendo que a usted lo han medido como posible precandidato a la alcaldía de Cuenca. ¿Usted está pensando eventualmente en ser candidato a las próximas elecciones, ministro Bernal? Mire, yo soy un parte y un engranaje de este gran proyecto en el que creo y valoro el liderazgo del presidente Lasso. Yo estaré donde me necesite la sociedad. ¿Usted lo descarta?
si mi ciudad demanda la posibilidad de poder servirlo, sería un honor, pero no es un tema que hay que decidirlo. Hoy estoy entregado 300%, no sí, 300%, aunque sea una regularidad económica, porcentual y estadística, pero a lo que es el Ministerio de Inclusión Económica y Social. Correcto. Esteban Bernal, ministro, gracias por la gentileza, que tenga un buen día. Gracias, mi querido Fabricio, un abrazo, Belkis, gracias, Fabricio. Gracias. Gracias, Esteban Bernal, ministro de Inclusión Económica y Social.